inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Este es el segundo programa de una serie que anunciamos en relación al Año Heliofísico Internacional, declarado así el 2007 por la Organización de las Naciones Unidas en coordinación con la Agencia Espacial NASA y la Agencia Europea del Espacio. ¿Qué mejor que continuar revisando la importancia de la relación Sol-Tierra que ver el principio? Como en todo, irnos a revisar la historia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha desarrollado todo esto? ¿Cómo llegamos a este momento en el que tenemos varios observatorios solares en Tierra, varios observatorios espaciales dedicados al estudio del Sol? ¿Cómo evolucionó esto? ¿Cómo fuimos avanzando en el conocimiento de nuestra estrella? Indudablemente que eso se remonta a las civilizaciones más antiguas. Podemos ir desde los mayas con el estudio detallado de los movimientos del Sol que les permitieron elaborar un calendario que es aún más preciso que los actuales. O podemos ir a Stonehenge en Inglaterra, donde unos monolitos nos permitieron determinar cuándo es precisamente el momento del equinoccio. Ese evolucionar es indudablemente que un proceso. Entonces, en función de eso, quiero recorrer la historia, quiero ir desde el pasado. ¿Cuándo se observó el primer eclipse? ¿Cuándo tuvimos la idea de que el Sol, de que ese cuerpo era realmente una estrella, como cualquiera que vemos en el cielo? Cuando vimos por primera vez protuberancias, cuando tuvimos la primera imagen del Sol. Por ejemplo, fue el 5 de marzo del año 1223, antes de la era cristiana, cuando tenemos el primer registro de un eclipse solar. Obviamente, en esta reconstrucción de la historia, quienes han sido partícipes importantes han sido los historiadores, los arqueoastrónomos, buscando en los anales, en los registros, en los jeroglíficos, en todo aquello que nos da información de las civilizaciones antiguas para poder encontrar esos datos. Pero el primer eclipse solar registrado data del 5 de marzo del año 1223 antes de la era cristiana. Las manchas solares, esa característica que relativamente con cualquier telescopio sencillo es posible registrar u observar sobre el disco solar. Todos pensamos que las manchas solares aparecieron a la luz gracias a las observaciones de Galileo en 1609. No, las primeras manchas solares registradas fueron por los chinos en el año 800 antes de la era cristiana. ¿Cómo veían los chinos las manchas solares si no tenían telescopios? Bueno, los chinos observaban al Sol al momento de ocultarse en el horizonte
Por ejemplo, cuando hay mucho polvo, mucha bruma y que uno puede distinguir perfectamente el disco solar sin lastimarse la vista. Y se pueden percibir, en lo que decían los chinos, nubes en el sol. Eran en realidad grupos de manchas solares que en muchas ocasiones llegan a ser tan extensos que son visibles a simple vista. Por eso fue posible que ellos pudieran registrar la presencia de manchas solares. El primer modelo de lo que es nuestro sistema solar, de la concepción, los planetas, el Sol, la Luna, viene de Aristóteles en el año 350 antes de la era cristiana. La primera medición de la distancia al Sol. ¿Qué tan lejos estamos del Sol? Eso es gracias a Aristarco en el año 200 antes de la era cristiana, utilizando una herramienta que nosotros vemos actualmente en la secundaria, la trigonometría. La primera mención de la existencia de la corona solar, ese resplandor con una blancura pura que aparece en torno a la luna cuando está ocultando al sol durante un eclipse total. El primer registro es del año 968. ¿Y cuándo fue el primer dibujo de manchas solares? Fue en 1128 gracias a John of Worcester. ¿Cómo lo hizo? No se tiene claro todavía, pero muy posiblemente él, utilizando la misma técnica de los chinos de observar el sol cuando se estaba ocultando en el horizonte, logró distinguir algunas de esas nubes o de esas manchas en el disco solar. La primera descripción de las prominencias solares, esos arcos de gas que emergen en el limbo, fue en 1185, observando obviamente eclipses totales de sol, que es cuando es posible a simple vista registrar ese tipo de fenómeno. Viene la era moderna de la astronomía. Nicolás Copérnicus, 1543, después de que durante mucho tiempo el sol había estado relegado a girar en torno a la Tierra, Nicolás Copérnicus llega y lo coloca de nuevo en el centro y establece el sistema heliocéntrico. Esto viene siendo fortalecido posteriormente en 1609 por Jan Kepler. Y las primeras observaciones de manchas con telescopio, porque todas las anteriores que hemos mencionado eran sin telescopios. ¿A quién se las atribuimos? Realmente hay varios. Está Goldsmith, Harriot, Galileo Galilei y Schneider en 1609-1610. Todos ellos utilizaron telescopios para tomar los primeros registros de manchas solares, y obviamente los más famosos son los de Galileo Galilei. Pero finalmente, ¿qué era el Sol? Fue Descartes en 1644 cuando hizo la primera asociación de que el Sol era como cualquiera de las estrellas que vemos a grandes distancias, y únicamente por la cercanía nos representa ese aro luminoso que nos da luz, calor y la vida. Esa persistencia en la aparición de manchas solares de repente se rompe, y eso lo descubre Maunder. En el lapso 1645-1715, ese ciclo, esa apariencia de manchas de repente se ve cortada. No hay manchas durante todo ese periodo. Luego viene la determinación de la masa del Sol, que obviamente la hizo
Isaac Newton en 1687, asociado con su trabajo sobre la ley de la gravitación universal. La naturaleza de las manchas, cuando se empieza a cuestionar qué exactamente son las manchas solares, es entre 1774 y 1801. ¿Son agujeros en el Sol o de qué se trata simplemente? Luego vienen los primeros conceptos de cómo se formó el Sol, y esos son gracias a Pierre-Simon de Laplace en 1796, cuando expone la hipótesis nebular, una nube donde se concentra el material y finalmente surge nuestra estrella. Es William Herschel en 1800 quien descubre la radiación invisible del Sol. Empieza el descubrimiento de la radiación infrarroja. Y William Hyde Wollaston encuentra que cuando se dispersa la luz del Sol y se muestra en todos sus colores, aparecen una serie de líneas muy interesantes, lo que llama las líneas en el espectro del Sol. Pero viene siendo Joseph von Fraunhofer en 1817 cuando verdaderamente encuentra el sentido de la espectroscopía solar, la determinación de cuáles son los elementos, en una forma muy primitiva todavía. La radiación que nos llega del Sol es una constante que actualmente sabemos que tiene variaciones muy pequeñas que solo instrumentos muy precisos la logran registrar. Pero Claude Pouillet y Jean Herschel en 1838 son los primeros que dicen hay una constante de radiación solar que está recibiendo la Tierra en función de un área. Luego viene Samuel Schwabe en 1843, un boticario que todos los días estaba observando y contando las manchas del Sol. 10 años después de esa tarea, grafica el número de manchas contra el tiempo y se encuentra con que las manchas tienen un ciclo, el ciclo de manchas solares de 11 años. Fizeau y Foucault en 1845 logran la primera fotografía del Sol. Ya se pueden registrar, aparte de los dibujos y los esquemas, que era la única manera de tener una referencia de lo que se observaba, logran la primera fotografía solar. Y Rudolf Wolf en 1848 es quien establece un método para el conteo de manchas solares y de esa forma determinar más o menos un índice de lo que es la actividad solar, qué tanta actividad hay en el Sol, fundamentados en las manchas solares. Edward Sabine en 1852 hace la primera asociación entre lo que es el ciclo de manchas solares y la actividad geomagnética en la Tierra. Hay indudablemente ahí una consecuencia, una correlación entre el Sol y nuestro planeta. Carrington y Sporer en 1858 establecen lo que es la rotación diferencial. El Sol no está rotando como un conjunto, sino que dependiendo de la latitud va a tener un periodo de rotación. Y el mismo Carrington en 1859, observando en luz visible sin ningún filtro especial, registra la primera ráfaga, la primera popularmente conocidas ahora como tormentas solares. Un destello, un brillo en una región de manchas solares. La composición química del Sol, exactamente qué elementos habría en nuestra estrella, comienza a ser explorada por Bunsen y Kirchhoff en 1859. Y curiosamente es en 1860 cuando, observando un eclipse total de Sol, se registran las primeras expulsiones de masa coronal, que obviamente no fueron reconocidas como tales, sino hasta 1973.
La naturaleza magnética de las manchas, el que son un centro de actividad magnética importante, fue determinado por George Ellery Hale en 1908 observando en Monte Wilson. Ahí, utilizando el efecto Zeeman, pudo ver que las líneas del espectro se desdoblaban y eso era indicador de la intensidad de un campo magnético. El mismo Hale, en 1919, encuentra la relación del ciclo magnético. La polaridad magnética de las manchas en el norte y en el sur cambiaban de un ciclo a otro. Lyot, francés, en 1931, inventa el coronógrafo, un instrumento, un telescopio adaptado con un disco para producir un eclipse de sol artificial y de esa forma poder observar, al menos en la parte más interna, la corona. Y viene el desarrollo ya de los observatorios. Viene el observatorio de Mount Wilson en 1908, la segunda torre de Mount Wilson en 1912 y el observatorio solar de Big Bear en California, observatorios en Hawái, el observatorio de Sacramento Peak en Nuevo México y el telescopio McMurdo-Pierce en 1965, que todavía viene siendo el telescopio solar más grande del mundo. Es en el mismo Observatorio Nacional de Kitt Peak, ahora llamado como Observatorio Solar Nacional, donde se coloca una torre donde es posible diariamente obtener una imagen donde se ven los campos magnéticos del Sol y también donde se observa la parte del límite entre la cromósfera y la corona solar, donde se observan los hoyos coronales. Toda una red de observatorios que se extienden a través del mundo y que por fortuna trabajan en una forma coordinada para mantener un monitoreo, un registro de la actividad solar y también el monitoreo de la misma. Pero obviamente, además de esos observatorios, entre los cuales se desarrollan nuevos en Hawái, por ejemplo, o en las Islas Canarias, y también los proyectos que vienen del nuevo telescopio solar de alta tecnología para construirse en Hawái con un espejo de 6 metros de diámetro. Viene la época, viene un parteaguas que corresponde a la era de la exploración espacial. El sueño de todos los astrónomos de observar el universo desde fuera de la atmósfera de la Tierra no es solo para ver las galaxias, también lo era para los astrónomos solares. El poder registrar la actividad del Sol en regiones del espectro que no podemos hacer desde la Tierra: el infrarrojo, ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Desde el 4 de octubre de 57 con Sputnik se pensó en que iba a ser posible instalar telescopios en satélites para observar el Sol. Y el primer intento fueron los OSO, Observatorios Solares Orbitales, que entre 1962 y 1975, en una serie de aproximadamente 6 OSO, pudieron hacer las primeras observaciones en el ultravioleta y en los rayos X de nuestra estrella. Una culminación a ese trabajo sería el observatorio instalado en el Laboratorio Espacial Skylab, 1973-1974. Skylab, el proyecto siguiente al programa Apolo, habría de estar dotado de una batería de telescopios, los más finos al momento, para la observación detallada del Sol en rayos X y en ultravioleta. Y ahí es donde pudimos tener nuestra primera visión de las expulsiones de masa coronal, de la actividad del Sol en el ultravioleta y de la presencia de los hoyos coronales en rayos X.
Esto habría de continuar posteriormente con satélites como el del máximo solar en 1980, que aunque estuvo averiado algunos años y posteriormente fue reparado por el transbordador espacial, permitió realizar varias observaciones. En 1991, Japón colocó en órbita de la Tierra a Yohkoh. Yohkoh habría de estar observando por 10 años, día a día, varias imágenes durante el día, toda la actividad de rayos X del Sol. Y en 1995 continuaría el esfuerzo con SOHO, el Observatorio Solar Heliosférico, un proyecto de la Agencia Europea del Espacio en coordinación con la Agencia Espacial NASA. SOHO ya tiene 12 años en una órbita entre el Sol y la Tierra, observando el Sol continuamente con diversos instrumentos. La observación en el ultravioleta, la observación en el visible, de campos magnéticos, con coronógrafos para observar las expulsiones de masa coronal, en una cantidad de datos increíble que aún cuando SOHO terminara su labor el día de mañana, sería material para trabajarse durante muchas décadas para conocer más sobre nuestra estrella. En 1997 viene el siguiente esfuerzo, es TRACE. TRACE es un sistema de telescopios de NASA para observar en el ultravioleta. Pero a diferencia de SOHO, que capta el disco solar completo, TRACE se concreta a una región específica para observarla con mucho detalle y nos ha dado una visión completa de toda la estructura de los campos magnéticos asociados con las regiones de manchas solares y sus efectos en la atmósfera superior del Sol, como es la cromósfera y la corona solar. Nuevos satélites como recientemente TEMIS, recientemente lanzado para estudiar las auroras boreales, que sabemos que son un efecto directo de la actividad del Sol, se encuentran ya en órbita, varios observatorios solares. Y a esto se suma el sucesor de Yohkoh, es Hinode. Hinode está en órbita de la Tierra, estudiando de nuevo en rayos X al Sol. Paralelo a este desarrollo, ahora no solo son los observatorios terrestres y los observatorios espaciales, también son los observatorios solares virtuales. ¿Qué significa esto? Significa el acumular, el concentrar en bases de datos que se puedan manipular a través de Internet todas las observaciones, todos los registros, las imágenes, los videos, los datos que ha obtenido un telescopio a través de muchos años y que esos sean rescatables y además que existan herramientas en la red para poderlos trabajar y para poder hacer ciencia con ellos. De esta forma, muchos observatorios están logrando el realizar los observatorios virtuales. A toda esta tarea nos sumamos nosotros, el Observatorio Carl Sagan, no solo observando, registrando y monitoreando la actividad solar, sino también llevándola a todos, a los científicos, al público en general, a través de Internet, en las transmisiones que tenemos a través de Astro TV Observación, y con un programa abierto para que cualquier persona pueda en un momento dado participar en ese programa de observación. Esa es la historia de la observación de nuestra estrella.